Pues hola familia, ¿cómo están? Qué gusto verlos hoy. Queremos apoyarlos y de alguna manera darles algunos consejos que aprendimos a través de formar a nuestros hijos en el Señor. Y la verdad es que es muy complicado en estas épocas formar hijos del Espíritu. Ahora más bien se forman hijos de la carne, hijos terrenales con una fachada del espíritu, y al rato andan como los hijos, andan como los seres naturales, los seres terrenales, haciendo un montón de cosas indebidas, a pesar de que nacieron en una iglesia o nacieron en algún momento del espíritu. Por eso es que hoy queremos meternos fuerte en este tema y hablar sobre cómo hacerlo. Nosotros, gracias a Dios, a los que no nos conocen, nada más decirles que mi hijo está sirviendo allá en los Estados Unidos en una institución que se dedica a evangelizar todo lo que es África y toda esa zona. Es una institución de lo más evangelística que hay y con una trayectoria mundial. Y mi hija pues está sirviendo acá en Amistad de Puebla como también dirigiendo juntamente con su esposo un instituto bíblico. Y por eso es que podemos hablar sobre este tema con toda seriedad y con todo conocimiento y con todo testimonio y fruto de que sabemos cómo debemos desarrollar o cómo debemos formar hijos con una identidad espiritual. La diferencia que nosotros podemos ver es que a nuestros hijos en la casa de ustedes nunca fue la diferencia entre la casa y la iglesia, sino lo que hacíamos en casa se hacía en la iglesia y lo que se hacía en la iglesia se hacía en casa. Por lo tanto, nuestros hijos siempre tuvieron un testimonio fiel y además de que teníamos nuestras reuniones particulares dentro del hogar. Mi hijo toca guitarra, mi hija toca el piano, mi hijo canta y mi hija también. Entonces teníamos reuniones muy bonitas llenas del Espíritu Santo. Mis hijos conocieron a Dios no en una forma teórica, no porque iban a la iglesia los domingos pudieron tener una relación personal con Dios, sino fue porque ellos vivieron en carne propia, sus vidas estaban constantemente exhibidas al mover de Dios a través del ministerio en el que estábamos. Formamos muchas iglesias, formamos parte de Amistad de Puebla en muchos ministerios, y cárceles, hospitales, y en todos ellos mis hijos estaban de una manera u otra muy involucrados. Y por lo mismo palparon a Dios. Dios se manifestó en ellos desde pequeños. Mis hijos, aun cuando apenas caminaban o apenas hablaban, ya estaban dándole testimonio. Aún cuando estamos en restaurantes, ellos iban con otras personas que estaban ahí comiendo y les decían: ya conoces a Jesús, ya conoces a Jesús. Y mi hija pues fue un testimonio hermoso de una jovencita centrada, muy entera, muy completa, de excelencia académica total, puro 10, y además de una entrega y una disposición y una responsabilidad. Tiene un testimonio mis hijos de lo mismo. ¿Y cómo fue esto? Usamos sus dones. A través de lo que nosotros podíamos ver que Dios los había llamado, usamos sus dones. Mi hijo, para empezar, él quería ser ingeniero y yo lo veía, era un evangelista, o sea, no podía meterse atrás de unas máquinas, tenía que estar con el público. Yo le dije: hijo, tienes que estudiar otra cosa, y finalmente se convenció de estudiar mercadotecnia, y eso fue muy bueno para él, porque fue una puerta que se abrió para todo lo que era de Dios. Él se enamoró de Jesús porque vivió a Jesús, predicó a Jesús, evangelizó a Jesús desde que era muy pequeño. Él comenzaba ya a dar charlas desde los 15, 16 años a jóvenes
le daba yo también púlpito. Él oraba por los enfermos desde que tenía esa edad joven y veíamos cómo se sanaban muchos de ellos. Él pudo palpar a Dios en una manera personal, no porque yo se lo platicara, no porque en la iglesia hubiese un gran predicador y ese gran predicador lo impresionó y entonces siguió a Cristo, no porque en la alabanza hubo algo tremendo, sino porque él palpó al Espíritu Santo en forma personal y eso lo llevó a él a convivir con el Espíritu Santo hasta la fecha, a enfrentar muchos retos, que sigue enfrentando muchos retos y a ganarlos cada uno de ellos. Y cada victoria que él obtuvo era como un historial de guerra, de victoria, el cual iba guardando y se iba guardando en su corazón, de tal forma que él pudo palpar a Dios, conocer a Dios en forma personal con su vida. Igual mi hija ha vivido y sigue viviendo cosas muy fuertes en el espíritu, un montón de guerras, un montón de cosas, pero ella ya sabe pelear y ya sabe luchar contra todo ello. Por eso Pablo nos recomienda en Romanos 12:6, y es lo que yo les recomiendo a ustedes. Dice, pero teniendo diferentes dones, que fue lo que nosotros localizamos de nuestros hijos, una paciencia de mi hija, una prudencia, una mansedumbre, una templanza, los frutos del Espíritu Santo sobre mi hija, tremendamente sobre mi hija, que pudo aguantar, soportar y sigue haciéndole muchas cosas de la vida, como es la vida. Por eso dice, teniendo diferentes dones, y yo le agregaría frutos, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y ese es el problema, que nosotros muchas veces nos enfrascamos en una iglesia y donde agarramos una rutina y en esa rutina metemos a toda la familia y la rutina es que, bueno, ellos van a la reunión de jóvenes los viernes, los sábados o los domingos, vamos a la iglesia los domingos, termina la reunión del domingo, nos vamos a comer y de comer pues nos vamos al cine o nos vamos a la casa a ver televisión y esa es la rutina que se puede hacer semanalmente. Pero aquí el Señor nos está empujando, nos está animando, diciendo, yo les he dado muchos dones. Es como personas, como si Messi hubiese nacido, sí jugaba fútbol y metía sus goles el domingo o el sábado que iba al deportivo con sus amigos y luego se va a echar un relajo con sus papás o con sus amigos, a comer bien y así semana tras semana. Y nunca usó su don, nunca llegó a ser parte de un equipo de fútbol, nunca jugó una Champions, nunca jugó una Olimpiada o un campeonato mundial, sino sencillamente se quedó en una vida rutinaria. Lo mismo pasa muchas veces con nuestros hijos. Tienen grandes dones que Dios les ha dado, dones de sanidad, de milagros, de discernimiento de espíritus, de ciencia, de sabiduría, de interpretación de lenguas, de profecía, de fe, pero no los usan porque nos enfrascamos en una rutina, en un cristianismo, por decirlo así, mediocre, rítmico, y de esa manera pues todo se pierde. Y al tiempo de estar escuchando y escuchando de Dios, que te estén platicando de Jesús y te estén platicando del Padre y te estén platicando del Espíritu Santo, llega un momento en que tus oídos ya oyeron tanto que se cauteriza tu corazón. Y cuando el Espíritu quiere hacer algo ahora en tu vida, ya no puede porque está cauterizado, ya está cansado de oír y por lo tanto se rechazan al rato cualquier otra cosa que venga de Dios, rechazan ir a la iglesia y andan en el mundo. Cuando lo que Dios nos dice, que la manera de que nosotros podemos crecer en Él, enamorarnos de Jesús, enamorarnos del Espíritu Santo, enamorarnos del Padre, es trabajando, usando los dones que Él y los frutos que Él, por su gracia, nos ha dado. Por lo tanto, yo siempre estuve activo. Yo no estaba en el Ministerio de Cárceles, formé el Ministerio de Cárceles. Yo no estaba en el Ministerio de Radios, formé el Ministerio de Radio. Yo no estaba en el Ministerio de Decanes, formamos el Ministerio de Decanes. Yo no estaba en el Ministerio de Reuniones de Hogar,
fuimos coordinadores de reuniones de hogar. O sea, siempre estuvimos activos en la iglesia. Y ahora que estamos formando iglesias, seguimos activos. No es otra cosa. Mi esposa estaba apoyando a las mujeres en la amistad, nosotros a los hombres. Teníamos un grupo bastante padre de 500 hombres, 170 se iban a orar en la mañana del sábado, y era un buen grupo, pero yo necesito más. Yo necesito trabajar con hacer iglesias, formar grupos de oración, ver milagros, ver sanidades, enfrentarme a un montón de retos, no nada más mis retos, sino los retos de muchas de las personas que hoy nos están viendo y que están pasando por un momento difícil, que tienen cáncer, un diagnóstico de cáncer o otras enfermedades muy fuertes que los tienen de alguna manera desanimados. Ahí estamos para orar por ellos, para participar. Vamos al niño poblano, ahí estamos ahorita también orando por niños que tienen, muchos de ellos, leucemia, y vamos los sábados, estamos con ellos, los animamos, les damos un poquito de alimento para físico y también espiritual y un poco de ánimo, y estamos con ellos cada semana y los ponemos también en un grupo para orar por ellos. Y queremos formar más, queremos ir a otros hospitales para orar por otros enfermos, familias que están desesperadas y que necesitan que llegue Jesucristo ahí. Y Jesucristo nos está diciendo a nosotros: yo quiero sus manos, quiero sus pies, quiero sus bocas. Porque ahora no es a través de que Jesús ya está a la derecha del Padre, Él murió y resucitó al tercer día y mandó el Padre al Espíritu Santo para que pudiese estar en mí y pudiese estar en ti. Y a mí ya me convenció el Espíritu Santo de trabajar con los dones que Él me ha dado. El Espíritu Santo ya me convenció a mí de ir a los hospitales y dejar a lo mejor la comodidad de mi casa, o la comodidad de mi sillón, o la comodidad de una cama, y me está diciendo: levántate, flojito, yo quiero usar los dones que te he dado, quiero trabajar a través de tu vida, quiero usar tus manos, quiero usar tu boca, quiero usar tus pies, así es que dámelos. Y yo le he dicho: sí, Señor, tómalos, es tu tiempo. Son tus dones, es tu gracia, son tus frutos los que tú me has dado. Úsalos, Señor. Y aunque estamos, sí, cansados, ya estamos en una tercera edad, como le llaman acá, pero de todos modos le digo a mis huesitos: levántense, huesitos. Los huesitos dicen: no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Les mando otra vez la señal: levántense por segunda vez. No resistimos, no resistimos. Y a veces tengo que usar la tercera vez y un regaño fuerte para que se levanten y vayamos a lo que tenemos que hacer. Estos huesitos están cansados, pero el Espíritu Santo está deseoso de manifestarse a través de nosotros. Y es así como nosotros vamos a poder formar hijos e hijas fuertes en el Espíritu, llenos de Dios, que estén dispuestos a usar cada uno de estos dones tan tremendos, tan hermosos que el Señor nos ha dado. Es hermoso oír a mi hijo cuando profetiza. Es hermoso ver a mi hija cuando tiene palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Es hermoso verlos trabajando en el Señor, ministrando jóvenes. Es hermoso verlos cómo se desenvuelven. Es como un árbol grande, frondoso, que está dando sus frutos, como cuando vamos a San Andrés Tuxtla, donde formamos una iglesia, donde los mangos son enormes y comienzan a caer del techo, ¿no?, al techo de la casa donde estamos, y se oye como un pum, pum, como si fueran bombas, porque son enormes los mangos. De esa manera yo puedo ver a mis hijos cómo forman un montón de frutos enormes, grandes, gigantescos, gracias a que les dijimos a nuestros hijos y les enseñamos con nuestro ejemplo de que debemos de estar trabajando para el Señor, usando nuestros dones, usando nuestros frutos, porque vinieron de gracia y el Señor nos dice: den de gracia. ¡Ay, qué gloria es, amados, cuando escuchas lo que habla la palabra y arde en tu corazón! La naturaleza gime y está con dolores de parto, anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y de eso queremos hablar, de esos hijos de Dios que vas formando, hijos que tienen una identidad del Espíritu. Ese es el tema de esta conferencia, con el propósito que tú puedas decir:
Su identidad se las da el Espíritu que los formó, que los creó, que les sopló vida, que les sigue impulsando. Incluso fue tan real o profético en Jesús que cuando nosotros entendemos la venida del Espíritu Santo y damos cuenta de cómo Él anunció que estos dones estaban para ti, para los tuyos, para vivirlos en el ahora, en el diario caminar y vivir, entendemos lo que Sofonías 3:9 lo profetizó y luego lo vemos claro y evidente en Hechos 1 y 2 con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Escucha la profecía de Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo, dice el Señor, a los pueblos pureza de labios, un lenguaje puro, un lenguaje sano, para que todos invoquen el nombre del Señor y para que les sirvan de común consentimiento cuando su espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Y esto significa que el lenguaje se había corrompido y el lenguaje había sido completamente confundido desde la Torre de Babel, cuando vemos en ese momento de Génesis 11. Pero fue una profecía que la anunció Sofonías para que estuvieran anhelando. Va a venir nuevamente ese lenguaje puro, para que tú y tus hijos sean uno conmigo, para que ahora entiendan lo que es esa identidad del Espíritu. Y es tan real que ese lenguaje es único, que queremos hablarte de este primer don de lenguas con el cual tus hijos se invaden, se llenan y hacen una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y daré un lenguaje puro, dice el Señor, cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y es ahí cuando Espíritu Santo está tomando control y tomando en ellos esa identidad de hijos. Ahora ya no son hijos de Alberto y Vero, son hijos del Espíritu Santo, son hijos que llevan el ADN de su Padre Celestial, son hijos que tienen la imagen de Jesús como su meta, como su primer y único llamado. Y cuando entendemos esto, quiero animarte a que veas primeramente, vamos a seguir hablando de estos dones, pero hoy quiero dejarte con algo muy práctico y especial para que lo cultives. Este es un lenguaje, de acuerdo a lo que mi esposo ha estado enseñando en Primera de Corintios, en el capítulo 14, basados en versos 4 y 5, los puedes anotar ahorita, leerlos con calma, los vamos a estar ministrando, pero que tú puedas decir, es un lenguaje del Espíritu, hablado y soplado por el Espíritu. Este lenguaje lo afirman los versos 14 y 15 de una manera tal que tú ahora puedes saber que este lenguaje, cuando es usado, toma control, porque si yo no oro en lenguas, mi espíritu ya no va a orar. Y si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Porque ahora el Espíritu te está llamando. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y el ánimo del Espíritu es lo que decía Pablo, precisamente en 1 Corintios 14. Yo me daba cuenta, decía Pablo, que oro en lenguas más que
todos vosotros, por lo cual mi unidad ahora de cuerpo, de mente, de alma, de espíritu, con el Espíritu de Dios es uno. Y eso es lo que quiere, hacerte uno, que tus hijos sean uno, que tú seas uno en Él. Y aquí es algo que quiero dejarte claro, es una rendición, un rendir tu voluntad a la voluntad de Dios, dejarte sumergir en esta hermosa presencia cuando teníamos esos momentos con nuestros hijos en adoración. Sean envueltos, deja que se empiecen a llenar, que empiecen a tener una íntima relación con el Espíritu Santo. Ahí con ustedes mismos el Espíritu empieza a hablar a sus espíritus. Y el Espíritu empieza a mover en ellos ese anhelo de querer, de anhelar más, de desear más, de buscarle más. El Espíritu, pues, ahora controla todo lo que son mente, voluntad, pensamientos, su lengua misma. Empiezan esos ríos de agua viva como estén establecido por Cristo en Juan 7, 37 y 38. De su interior correrán ríos de vida. Esos ríos de vida les darán más vida. Y es ahí donde tú dejas que el Espíritu Santo te sumerja. Yo en esta hora te invito a ti, a tu familia, a que tomes un tiempo, a que dejes que este río de vida te sumerja, te inunde, te llene, te sature, te haga saber que eres posesión del Todopoderoso, que tu identidad viene de Él, que tu razón de vivir, de moverte, está en Él, porque en esto conocerán a los que son hijos de Dios, a los que andan conforme a mi espíritu, a los que viven y proclaman las virtudes de aquel que los trasladó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, que ha puesto en nosotros un corazón de carne, ya no un corazón de piedra, sino que nos dolemos con la necesidad, que buscas anhelando siempre el fruto del Espíritu Santo en toda su dimensión, el amor, el gozo, la paz, la paciencia en mi vida, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio que viene del cielo sobre mí, la guianza y la sabiduría que Él me impulsa ahora para discernir las cosas del cielo, para ser entendidos que ahorita vivimos una guerra espiritual que están confrontando a nuestros hijos y a nuestros niños, que las letras de muchas músicas están trayendo confusión a sus corazones y tienen que ser de aquellos que entienden que hay que salir de un concepto humano para vivir una eternidad en Dios. Que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús viva en tu hogar, vive en tu casa, manifieste en todo lugar el olor de que le conoces, que vivimos en Él, que somos apartados para su gloria y que nada te puede arrebatar de su corazón y de su mano en Cristo Jesús. Amén.